Hola a todos, me llamo Natalia, pero me dice Nata, soy misionera, actualmente trabajo como programadora, soy full stack developer, hago un poquito de ingeniería y ciencia de datos también. Soy cofundadora también de la comunidad Misiones Haití y estudio bioquímica y farmacia. Acá tienen mis redes por si tienen ganas de seguirme en LinkedIn, también tienen mi portfolio y mi GitHub. Bien, mucho se ha hablado de los virus este último tiempo, ¿no? Pero vamos por partes. ¿Qué es un virus? Un virus es un agente infeccioso, ¿sí? Que dependen de un huésped pequeño, vivo, para poder reproducirse. Y por eso es que técnicamente no se consideran organismos vivos. Veamos otros conceptos importantes, ¿sí? ¿Qué es el genoma? Bueno, tenemos primero el gen, que es como la unidad básica de la herencia, ¿sí? Que es donde están las moléculas de ADN y ARN, no sé si escucharon. Por lo tanto, el genoma es el conjunto completo, ¿sí? De esta información genética, el conjunto de genes. Estos son los pedacitos de información que se trasladan o se heredan de padres a hijos. Y acá se pone un poquito más complicada la cosa, ¿sí? ¿Qué es el código genético? Bueno, básicamente el código genético es un conjunto de reglas, instrucciones, digamos que su fin es formar proteínas, ¿sí? Este código básicamente es universal, está en prácticamente todos los organismos vivos y no vivos, como en el caso de los virus. Por lo tanto, se podría decir que el código genético es como un mensaje secreto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a necesitar conocer un poquito algunas reglas, algunas sintaxis, para por lo tanto poder empezar a decodificar, ¿sí?, el código genético, que en este caso, como dijimos en la charla, se va a tratar sobre los virus. Así que, bien, ¿qué es el ADN? Bueno, el ADN básicamente es una molécula, ¿sí?, que consiste en dos cadenas que se enrollan alrededor una de la otra, como vemos en la imagen, que forma una especie de doble hélice. Bueno, el orden de sus componentes, que en este caso es un nucleótido, un azúcar y un grupo de fosfato, es muy importante, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico es el nombre del ADN, ¿sí? Bien, básicamente en la foto tenemos a Rosalind Franklin, a Watson y Crick, que fueron uno de los tantos científicos que nos ayudaron un poquito a descubrir sobre la molécula de ADN y cuáles son sus funciones. Bien, bueno, tenemos acá una pequeña regla memotécnica, seguramente se deben acordar de la escuela, que son las reglas de Charga. Probablemente no lo conozcan con ese nombre, pero básicamente es Aníbal Troilo y Carlos Gardel. ¿Qué significa esto? Básicamente que los nucleótidos del ADN se emparejan entre ellos, ¿sí? A se empareja con T, adenina se empareja con guanina, y C se empareja con G, ¿sí?, que es citosina se empareja con guanina, en este caso. Bien, ahora hablemos un poquito del ARN, que por ahí no es tan conocido como su primo el ADN, ¿sí? Es el ácido ribonucleico. En vez de constar de dos cadenas, es una sola, es una de las diferencias que tiene con el ADN. Además del azúcar, ¿sí?, que en vez de el azúcar desoxirribosa, es el azúcar ribosa, ¿sí? De ahí viene más o menos el nombre. Y además, en vez de tener timina, tiene uracilo. Bien, vamos a ver un poquito unos conceptos clave que necesitamos entender de genética antes de pasar a la desencriptación, ¿sí?, del código genético. Bien, el primer paso fundamental es la transcripción. Básicamente es cuando una molécula, una secuencia, perdón, de ADN se vuelve a escribir, o sea, se transcribe en otras palabras, como en un alfabeto similar, que en este caso es el de ARN, siguiendo las reglas tangueras de Charga, ¿sí? Adenina se reemplaza por uracilo, timina por adenina, citosina por guanina y guanina por citosina en este caso, ¿sí? Bien, y vamos a repasar un poquito las macromoléculas de la vida. No sé si lo vieron en el ciclo básico, en la primaria, en la secundaria, pero básicamente son 4. Tenemos los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos, que ya los hablamos recién, que son 5, lípidos y proteínas.
Acá dijimos que el código genético son las instrucciones para armar proteínas, ¿sí?, del cuerpo. Y las proteínas están formadas por una serie de aminoácidos, se llaman, ¿sí? Es como si los aminoácidos fueran las cuentas de un collar y las proteínas fueran ese collar. El conjunto de aminoácidos forman las proteínas. Básicamente las proteínas cumplen muchísimas funciones en el cuerpo, son indispensables como cada una de las macromoléculas, ayudan en la contracción muscular, son parte de las hormonas, enzimas, evitan mutaciones, ayudan en el transporte de sustancias, entre muchas otras funciones. Vamos a la segunda parte para poder entender un poquito el código genético, que es la traducción, ¿sí? Una vez que el ADN se transcribe a ARN, ese ARN se traduce a, finalmente, las proteínas. Acá tenemos un pequeño resumen, ¿sí?, de cómo se decodifican este ARN para poder obtener esta secuencia de aminoácidos, ¿sí? Acá vemos un cuadro que lo resume brevemente, pero básicamente tenemos varios codones. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos de ARN y cada combinación da como resultado un aminoácido diferente. Bien, una vez que tenemos estos conceptos básicos, vamos a poder comenzar con la demo. Pero primero una pequeña aclaración. ¿Por qué usamos de ejemplo un virus? El código genético de los virus es básicamente bastante pequeño, ¿sí? Es práctico de analizar en cualquier computadora que tengamos en casa. Depende mucho de la longitud, ¿sí?, de esta secuencia. ¿Podríamos analizar el código de algún perro, un gato, una persona? Claro que sí. El problema es que necesitaríamos una computadora más especializada, más potente, ¿sí?, de hardware, ya que estas secuencias suelen ser muchísimo más largas y demanda mucho más. En este caso, el día de hoy vamos a usar una herramienta que se llama BioPython, ¿sí?, que es una librería de Python. Es mi lenguaje favorito, lejos. Básicamente, librerías similares a BioPython hay también para Java, para Perl, para Ruby, entre muchísimos otros lenguajes. Bien, hablemos un poquito de la familia de los coronavirus. Su principal característica es que tienen proteínas en forma de piquitos, como vemos en la imagen, que le da como ese aspecto de corona, ¿sí? Es como también algunos los comparan con flores, como pequeñas flores con pétalos, ¿sí?, que son las subunidades que tienen. Esta proteína es crucial, que es la que les ayuda a los coronavirus básicamente a entrar a las células huésped y compartir el material genético. En el caso del SARS-CoV-2, ¿sí?, que es el virus de moda este último tiempo, son las proteínas Spike. Básicamente, en realidad tenemos muchas otras proteínas, como la M, la E, y una gran cantidad de lípidos, ¿sí? Los virus suelen tener lípidos en su superficie. Esta información es importantísima, ya que al conocer en detalle a nuestro enemigo, se podría decir, podemos saber que estos enlaces lipídicos se pueden romper con detergentes o jabones. Es por esto que actualmente el correcto lavado de manos es la principal forma de prevención de contagio, ¿sí? Pero bueno, vayamos un poquito al código. Bueno, supongamos, tenemos un paciente sospechoso de Estados Unidos, logramos extraer una muestra de sangre para estudiarla y así podremos verificar realmente si está infectado. Bien, para ello se ha secuenciado realmente el genoma, que lo descargué de internet, en este caso en la página que ven ahí, del virus que ha desencadenado sus síntomas. ¿Será realmente COVID o será otra cosa? Vamos a ver ahora. En este caso, analizamos la secuencia de ADN en formato FASTA, por eso importamos tanto la herramienta BioPython como FASTA Parser. Sin embargo, en realidad, esta secuencia se almacena en este caso en formato FASTA, pero hay muchos otros, como por ejemplo GenBank. Más abajo, en los ciclofor y donde dice WIT, en esas secciones de código lo que hacemos es leer, realizar la lectura básicamente de la secuencia de ADN. Bien, donde dice ARN-spike, y ven un montón de letritas, ¿sí? Lo que hicimos es almacenar el ARN de la proteína spike en una variable. Básicamente lo descargué de internet. Y en esta línea lo que hacemos es, en la línea de abajo, reemplazamos uracila por timina, ¿sí? Acuérdense de la regla del resto, permanece de manera bastante similar, para obtener de ADN a ARN.
Nuestra lógica dice que si logramos encontrar la presencia de esta proteína, ¿sí? Dentro de la secuencia de ADN del paciente, entonces se podría decir que está infectado. ¿Ok? Bueno, supongamos que corrimos el código, lo ejecutamos, tenemos la secuencia de ADN en caso del paciente, que ven un montón de letritas acá, y bien abajo vamos a ver un numerito, 236. ¿Qué significa esto? La documentación nos explica que si acá se nos devuelve un -1, básicamente significa que no se encontró ninguna secuencia de ADN similar a la proteína Spike. En cambio, si lo encuentra, devuelve este número entero, ¿sí? Que es el índice de su primera aparición. Bueno, en este caso nuestra sospecha fue confirmada. En el mundo real esto no es tan simple, ¿sí? Pero bueno, fue un ejemplo rápido de qué es lo que podemos hacer con esta herramienta. Bueno, básicamente con este tipo de herramientas y conocimientos en el área, en este caso de la biología y de la informática, equipos multidisciplinarios trabajan constantemente para encontrar, por ejemplo, vacunas, tratamientos, formas de prevención, ¿sí? De diferentes enfermedades. Básicamente con BioPython otras cosas que podemos hacer es borrar, cortar partes, ¿sí? de las moléculas de ARN o ADN, simular estructuras moleculares, calcular distancias, ángulos de diferentes tipos de átomos, realizar árboles filogenéticos, realizar simulaciones. También contamos con herramientas, ¿sí? Para hacer estadística de poblaciones. Las posibilidades son infinitas. Bien, básicamente, bueno, acá termina la charla del día de hoy, pero primero les quiero dar un pequeño mensaje, ¿sí? Primero que nada, bueno, las herramientas que usamos es de un área que a mí me encanta, me fascina, que es la bioinformática. Pero, dada la situación actual, me gustaría dejarles este mensajito, que es que agradezcamos a todo el personal sanitario, médicos, voluntarios, enfermeros, farmacéuticos, personal de limpieza, etcétera, por estar firme desde el primer día. También agradezcamos a ese familiar que se preocupó tanto por nuestra salud mental durante el encierro, a aquel vecino que nos ayudó a traer los víveres mientras estábamos haciendo el aislamiento, y a esos amigos que nos prepararon una fiesta de su cumpleaños y que nos alegraron nuestro día, básicamente. Fueron tiempos difíciles, aún falta muchísimo, pero es importante seguir cuidándonos, seguir las recomendaciones de prevención y vacunarse. Un placer estar acá, muchísimas gracias.